Génesis capítulo 44, si son tan amables. Mientras me echan una manita, eso es todo. Muchísimas gracias, Gerson y Jerry, muchas gracias. Gloria a Dios. Es un capítulo maravilloso, hermano, un capítulo súper maravilloso, ¿no? Vamos a ver que jamás ha sido diferente el amor de Dios, jamás se ha movido diferente. Dios es inmutable. ¿Qué significa eso? Dios no cambia. Déjeme hacerle un par de comentarios. En Romanos capítulo 1, no vaya para allá, luego lo lee en su casa. En Romanos capítulo 1, del versículo 1 al versículo 5, se nos dice muy claramente a través del apóstol Pablo, el Espíritu de Dios nos dice que el Evangelio tiene su tema central en un personaje sobre todos los personajes que son ahí mencionados, y no solo eso, sino sobre todos los que estamos aquí sentados y todos los que vivan por los siglos de los siglos, bro. Y este personaje es Jesucristo, Hijo de Dios en el sentido de que se vistió de hombre, Hijo de Dios en el sentido de que participó de carne y sangre como nosotros. Hijo de Dios, Filipenses capítulo 2 lo explica, en que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No tomando forma de un rey hecho semejante a los hombres, sino tomando forma de un siervo hecho semejante a los hombres. Y en esta condición de hombre, y en esta debilidad de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Usted conoce este pasaje. Pero esta es la gran historia de amor, de un Dios de amor. Dios es amor. Dios no es teología, Dios no es filosofía, como dijera aquel que no conozco, pero Dios es verbo y no sustantivo, ¿no? Y esa es la neta. Dios es algo aplicable, no es un nombre, es una práctica. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 que practiquemos la verdad, y en Juan 1:14 dice que Jesús es la verdad. Así que Jesús no es una filosofía, es una entidad viva que habita en nuestros corazones y nos permite practicar el reino de Dios a través de su Espíritu. ¿Estoy hablando claro? ¿Sí? O sea, qué triste sería que solo viniéramos a llenar nuestra cabeza de conocimiento geográfico, histórico, y qué chido suena eso, y me voy a preparar para pantallar con un discurso. Qué lamentable, bro. Y que a la hora de perdonar a tu nuera, bro, te vieras impedido por tu orgullo no conquistado. Y no conquistado porque no ha sido confesado, porque nunca te ha dolido. Qué triste, qué lamentable. Imagínate, Dios no estimó el ser igual a sí mismo como cosa que aferrarse, sino que siendo justo tomó forma de siervo y cargó con todos nuestros pecados y terminó colgado en una cruz como una serpiente abominable. Ay, pastor, ¿qué dijo? Sí, está en Juan 3:15. Como la serpiente fue levantada en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Increíble, ¿no, bro? Nosotros que hemos sido reconciliados con Cristo, no solamente hemos sido reconciliados, sino que nos ha dado la capacidad en esa reconciliación de reconciliar al mundo con Él, bro. Y la reconciliación del mundo con Él no será jamás el producto de un mensaje, sino el producto de una actitud diferente en nuestras vidas, que tiene que empezar por una humillación profunda de nuestro ego y un reconocimiento profundo de que no hay ninguna virtud con la que hubiésemos podido alcanzar el favor de Dios, ha sido por gracia. Por lo tanto, podemos dar de gracia porque de gracia hemos recibido, bro. ¿Me entiende? Qué lamentable sería. No, y entonces quedó la amén, y no, y el Melquisedec, y tú un chorro de nombres y mucho tilín y nada de paletas, bro, ¿no? Sería bastante lamentable. Así que esta historia no ha cambiado, hermanos. Pero yo le he subtitulado la obra completa del amor.
La obra completa del amor. Capítulo 44. La obra completa del amor. Dios me ama. Pero hay veces nos quedamos con un concepto limitado. Dios me ama y me ama más que a mi suegra, porque mi suegra fuchi, chusma, ¿no? Dios me ama más a mí que a mí. No. Yo soy una consentida de Dios. Yo también, bro. Y tu suegra y tu nuera y tu yerno también son consentidos de Dios. Si así lo quieres ver, porque todos somos el producto de su misericordia. ¿Me entiendes? Pero tú no eres especial. El único especial es Cristo. Y en cada persona que Dios redime, a Él será la gloria por los siglos. Porque tú no pagaste el precio, lo pagó Él. ¿De acuerdo? Ese es el punto, mi hermano. Entonces, la obra completa. Sí, Dios te ama, pero en su amor hay una obra de santificación. Hay una obra de restauración. Él es un artista de restauración. La tierra fue corrompida. Desde Génesis capítulo 3, me encanta que al final del capítulo 1, Dios descansa en la obra redentora, restauradora, como un artista. Jesús vino a restaurar la obra de arte de su Padre, bro. ¿Entiendes? Por eso Dios en el séptimo día descansó, porque sabiendo en su omnisciencia que el hombre habría de caer y la creación maravillosa, termina diciendo el capítulo 1 que vio que era sobremanera buena, y en su omnisciencia sabe que va a ser sobremanera mala y corrupta. Pero hay un pasaje ahí que en el séptimo día Dios descansó, y el escritor de Hebreos nos explica que ese séptimo día es Cristo. El Padre descansó en aquel que habría de venir a redimir su obra, a rescatar su obra. ¿De acuerdo? En la obra de Cristo. Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tu voluntad, Padre, es que yo dé mi vida por la vida del mundo, ¿no? Así que la obra de amor es una obra completa. Dios no es un Dios alcahuete, y a lo mejor la palabra alcahuete algunos no la entienden. Indulgente, ¿no? Dios no es un que te va a amar por encima de su propósito y su voluntad. Dios no te va a amar por encima de su propósito y su voluntad, ¿no? Dios no está de acuerdo con muchas cosas que haces, y Dios no va a fomentar que las sigas haciendo. Dios te va a quebrantar para que dejes de hacerlas y dejes de humillar y dejes de enlodar la imagen de Dios a la cual Dios te creó, porque llevas su imagen, bro. ¿Entiendes? Dios no va a permitir que sigas enlodando su imagen. Dios te va a quebrantar. Dios te va a confrontar. Dios te va a humillar. Y trajo una grande hambre. Capítulo 43, versículo 1. Había una grande hambre en la tierra, ¿no? Y a través de esta obra que parece muy crítica, porque no estamos hablando de que había apetito, había una hambruna. El pueblo de Israel estaba sufriendo starvation, hambre, hambruna, algo terrible, estaba a punto de morir. Lo confesaron varias veces: hijos, vayan a Egipto para que no muramos de hambre. O sea, lo que se ve es que vamos a morir. Llevamos varios años con esta situación, ya no tenemos qué comer, desciendan a Egipto, ¿no? ¿Te acuerdas? Y Dios usa estas crisis profundas para traerte con lazos de amor, bro. Te voy a decir por qué. Porque a veces parecemos que son profundas, pero déjame decirte algo: tienen caducidad. La crisis que no tiene caducidad es la destitución eterna de la presencia de Dios. ¿Entiendes lo que quiero decir? Dios prefiere que entres tuertito, manquito, cojito al reino de los cielos, que te vayas eternamente destituido de la presencia de Dios, bien sanito. Por eso muchas veces, como la oveja perdida le quiebra la patita, es algo crítico, es algo difícil, es algo doloroso, pero es para que te dejes llevar de vuelta al redil. ¿Entiendes? Y es lo que está pasando en el pueblo de Israel en este momento, que no es un pueblo todavía, es una familia, ¿no? Es una familia que Dios escogió, una familia que no escogió por virtud alguna. Sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, tierra de paganos, tierra de adoradores de ídolos. Pero en su soberanía Dios dijo: voy a escoger lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo necio y lo que no es, y me voy a dar la gloria. Y le voy a mostrar al mundo quién es Dios, ¿no? Y entonces, y Dios es amor. Llegamos a la etapa del Génesis. Toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis es un libro de amor, bro.
Es un libro de amor. ¿Qué Jazmín? ¿Qué nada? Es un libro de amor. Jazmín dijo por mi esposa. Este es un libro de amor. Un libro de amor. Pero llegamos, la historia de amor es la historia de la redención. Dios mismo descansó en esta historia. Dios mismo descansó en esta historia, bro, ¿no? En la restauración de su obra. Ok. Pero llegamos a una parte donde José va a hacer como un cuadro, en muchas partes, un cuadro previo para que su pueblo a lo largo de todas las edades pudiera entender que desde antes de la fundación del mundo, que desde antes de la ley de Moisés, ¿no? Sobre todo antes de la ley de Moisés, 400 y feria de años antes, Dios tenía un plan de gracia y de misericordia para su pueblo y nunca jamás ha cambiado. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue añadida a causa de las transgresiones. Pero el plan de Dios nunca ha sido otro que la gracia inmerecida de Dios sobre las vidas de quienes Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Así que tenemos ese cuadro de José antes de que viniera Cristo, muchos años, para que su pueblo algún día dijera, al ver la obra de Cristo, ya nos había esbozado el Señor, ya nos había hecho un boceto de esta obra de restauración increíble que habría de hacer en Jesucristo, ¿no? Por eso le hemos puesto la obra completa de amor, ¿no? La obra completa del amor. Y el objetivo es observar, pues nada más un poquito ampliada la idea, pero la misma, observar la obra completa del amor de Dios en nuestras vidas. Pero cuando yo pongo observar, yo no me refiero a esto, sino que te estés checando que Dios está, que observes, que cuentes, que verifiques, que te deleites, que te goces en verificar que Dios está llevando a cabo esta obra en ti. Ahora, yo creo que Moisés, que es el escritor, pues era calvinista, bro. Estoy jugando. O sea, porque hay quienes que me dicen, no, es que tú eres calvinista. No es calvinista ni es nada de eso. Eso es nada que ver, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Es impresionante cómo para poder redarguir, primero Dios tiene que redimir. Hay veces pensamos que Dios me redarguye de pecado y cuando yo confieso mi pecado, entonces me redime. No, bro. Primero tiene que redimirte de la muerte. ¿Cómo puedes escuchar un redargüimiento desde la tumba, bro? Desde tu completa muerte espiritual. Y cuando habla de completa muerte espiritual, habla de perder todo sentido espiritual. ¿Cómo puede ser? Lo hemos observado a lo largo de la Biblia. El libro de Juan, capítulo 3, Jesús le dice a Nicodemo, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Y verlo no significa, qué chido está, ¿no? Como Juan en la isla de Patmos, ahí cuando fue llevado al tercer cielo en el capítulo 4 de Apocalipsis. No está hablando de eso, está hablando de concebirlo, entenderlo. No puedes entender el reino de los cielos, mucho menos puedes tener parte en él, entrar en él. Primero necesitas nacer de nuevo, salir de la muerte, ¿no? Primero. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? ¿Puede acaso un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre? No, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es tan sencillo. Dios te pidió alguna opinión para nacer en la carne? Te dijo, ¿dónde te gustaría nacer? ¿En Texas, en México, en Dominicana, en Puerto Rico? ¿Dónde te gustaría nacer? Y tú le dijiste, no, pues me gustaría nacer en Texas. Y entonces la cigüeña te depositó en el lugar incorrecto. No. Mis hermanos, no, bro. Y si no tuviste injerencia en tu nacimiento carnal, que tiene caducidad, ¿tú crees que vas a tener injerencia en las cosas que no percibes porque estás muerto en tu condición de pecado? Imposible, mi hermano. Así que les voy a pasar un cuadro sinóptico para los que tienen librito y les encantan estos cuadros que les ayudan a retener. Versículo del 1 al 10, la obra completa del amor, ¿verdad? Versículo del 1 al 10, el amor de Dios redime. Primero redime, bro. Versículos del 11 al 16, el amor de Dios redarguye. Una vez que te redime, te mostrará y te hará entender el camino por donde debes andar. Pero no te lo puede mostrar si ni siquiera tienes vida. ¿De acuerdo? Primero tiene que sacarte de tu condición de muerte.
espiritual estamos hablando. Y después versículos del 17 al final, 34, el amor de Dios restaura. Y es que te redarguye con el propósito de restaurar tu vida para el propósito por el cual la creó y usar tu vida y darse la gloria a Él en tu vida. ¿A quién le pertenece? La gloria. ¿De acuerdo? Pero primero redime, bro. Y esto es lo que está pasando en este momento. Déjame por último terminar diciendo que la condición, no la olvides, la condición que hay en este momento es una hambre increíble. Ha habido 7 años de abundancia en Egipto. José, puesto por Faraón, claro, llevado por Dios en el plan de Dios, ¿no? Todo porque Dios estaba con él, prosperaba todo lo que hacía. José es puesto como segundo de Faraón. El segundo, Faraón le pone toda la responsabilidad de quitar, bueno, es la idea de José dada por Dios, de quitar la tierra, poner un impuesto, empezar en los años de abundancia, a llenar los graneros para que cuando falte, entonces el faraón se viera beneficiado en vender a la gente. Y al final vamos a ver hasta dónde llegó, hasta dónde repercutió esta sabiduría que Dios dio a José en favor del faraón. Es algo increíble, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y entonces José se convierte en el señor de la tierra y Faraón pone toda su confianza en él, ¿no? Y yo me pregunto, déjeme hacer una pregunta. ¿José necesita ser redimido o José no? José está más allá del bien y del mal, ¿no? O sea, José es el chido y está más allá del bien y del mal. Y José ¿necesita ser parte de esta redención de su familia o no? Es increíble, ¿no? Cuando empezamos a oír hablar de José, lo vemos favorecido por su padre y lo vemos presumiendo a sus hermanos sus sueños y su capa de colores, ¿no? Desde nuestra perspectiva, creo que la Biblia empieza a decirnos que es un poco imprudente, un poco show off, como dicen aquí, ¿no? Presumidón el vato, ¿no? Y entonces se hace odiar y tiene envidia y sus hermanos lo envidian y va a ir con estos cuentos de grandeza delante de su padre y su padre le llama la atención. ¿Se acuerdan? ¿No le sonó bonito? Me estás diciendo que yo, Sol, tu madre Luna y tus hermanos las estrellas nos inclinaremos delante de ti. Oye, pues ya te estás pasando, ¿te acuerdas? ¿Cómo lo recibió Jacob? Ok. Luego lo vemos, porque tenemos que ver esto. Si José es usado por Dios para hacer un retrato de un cuadro que vendrá, o un boceto de un cuadro que vendrá a su máxima expresión, pero José es un nombre, ¿no? Solo Jesús es Dios, solo Jesús es justo, solo Jesús es bueno, solo Jesús es santo. José es un hombre que necesita redención, ¿no? Llegan sus hermanos, él los reconoce, pero les habla ásperamente, ¿se acuerdan? Está dolido por lo que le hicieron. Han pasado 20 años, pero el cuate está dolido por lo que le hicieron. Y les habla ásperamente y empieza a decir que son espías y que son hombres deshonestos, ¿no? Y empieza a inculparlos de cosas, ¿no? Y ahora vamos a ver que la idea de José era perversa. José perverso. Sí, depravada, ¿no? Como tú y yo en nuestra condición. Él no estaba exento. José tenía una idea perversa. Y la idea perversa de José era quedarse con Benjamín, bro. Era recuperar al hijo de su madre, al hijo de su mamá, al hijo de su propia madre, me refiero de José. Siempre que paso por ahí es algo extraño. Le hubiera puesto otra cosa ahí. Recuperar al hijo de Raquel y que era su hermano, ¿no? Y entonces voy a hacer todo tipo de patrañas, mentiras y aún voy a hablar de abominaciones, como una copa en la que adivino. Empecé soñando, pero ahora le doy la gloria a la adivinación. ¡Ah, su mecha! Sí, Señor. Es lo que va a decir el capítulo 44. Empecé soñando, pero hoy digo que es adivinación. Le digo al mayordomo. Ahora, hay momentos de lucidez en la vida de José en las que definitivamente hay una influencia. No están todos los detalles. Hay una influencia de tal modo que el mayordomo teme al Dios de Israel. ¿Se acuerdan? ¿Cómo pudo haber tenido concepto del Dios de Israel? Pues a través de la vida de José. Pero José es un hombre que batalla con sus concupiscencias. José necesita ser redimido. Pero eso es lo maravilloso de esta historia, bro, porque Dios es tan enorme, no lo vas a creer en lo que viene. Como Dios Dios sabe que José también necesita ser parte de esto, bro, de la redención. Entonces, veamos la primera parte.
Lo primero que hace es redimir a su pueblo. Ya su pueblo estaba empezando a entender, ya había sido confrontado, pero Judá había dicho y sus hermanos: hemos pecado con nuestro hermano. Recuerdo su voz cuando nos gritaba angustiado que lo sacásemos de aquella cisterna mientras comíamos pan y no hicimos caso, ¿no? Su sangre ha venido a ser reclamada sobre nosotros. Para ellos estaba muerto y ellos empezaban a ser redargüidos, pero no era, hasta ahí yo podría decir que era un remordimiento este redargüimiento empezaba a parecer remordimiento más que arrepentimiento, y Dios tenía que hacer la obra completa. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. ¿Se acuerdan? Estos hombres frente a su padre abren los costales, se dan cuenta que el dinero que habían llevado para comprar trigo estaba amarrado en sus costales, y dice que cuando lo vieron, en el camino uno de sus hermanos lo vio. Y dice que cuando lo vieron temieron y se fueron a su casa y luego se lo enseñaron a sus papás, y todos traían ese dinero. Y aprendimos una moraleja: el favor de Dios no se compra con dinero. ¿De acuerdo, bro? Gracia es gracia. Favor inmerecido no se puede comprar. Nosotros diezmamos porque Él ha puesto en nuestros corazones su reino, bro. Y reconocemos como el Hijo al Padre y como el siervo al Señor. Y reconocemos que nuestro Señor, de Él lo hemos recibido todo. Y de lo recibido de su mano participamos, tenemos el privilegio de participar, pero no para que nos dé, Dios nos lo dio primero. ¿De acuerdo? Esa es la aplicación del diezmo. Pero comprar el favor de Dios con dinero, intercambiar dinero o dádivas o religiones por el favor de Dios, es un principio que estamos aprendiendo que Dios abomina desde el principio de los tiempos en el libro de Génesis. Así que nuevamente regresan estos hombres al haber encontrado el dinero, son llevados a casa de José. A la entrada de la puerta, les recuerdo, están todos temerosos, hablan con el mayordomo, creen que José les ha tendido una trampa. Y entonces hablan con el mayordomo y le dicen: nosotros te dimos el dinero. Sí, el mayordomo le dice: pasa a vosotros, yo recibí el dinero. Este dinero no lo puso José, lo puso el Dios de Israel en sus sacos. Oh, qué mayordomo. Este mayordomo estaba entendiendo. O sea, Dios estaba haciendo una obra completa, teniendo repercusión en todo el entorno, ¿no? ¿Se acuerdan? Y entonces ahora vuelve a hacer lo mismo. Y manda a José al mayordomo que ponga el dinero. Traen ese dinero y otro dinero, y ahora lo vuelven a recibir gratis, y vuelve a poner el dinero en sus costales. Pero ahora pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor. O sea, toda alevosía, premeditación y ventaja. ¿De acuerdo? No es que, no, en la del menor, bro. Asegúrate que no te la pongas en otra, con el dinero de su trigo. Yo me imagino los problemas que ha de haber tenido ese mayordomo, habiendo sido influenciado por José, un Dios de integridad, y de repente escuchar este mensaje de José. Ha de haber sido un poquito contradictorio para él. Sin embargo, hizo como José le dijo, estaba sujeto a autoridad. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: ok, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Pregunta: ¿estas son frases que se le ocurren al mayordomo o profesamente se las da José? José está urdiendo un plan, un engaño. Quiere quedar, ponla en la boca del costal del menor para quedarme. Yo voy a hacer todo este plan para quedarme con el menor. Todavía estos cuates que se vayan a su casa, y su papá pues tiene 2 años batallando con el hambre, quién sabe qué pase. Fíjate, es José. Era el segundo de la tierra, y yo me pregunto, ¿por qué no corrió a ver cómo estaba su papá, no? Pregunta cómo está su papá, pero cuando él todavía no había visto a sus hermanos, sabiendo la hambruna que vendría a Canaán, ¿cómo es que no corrió? Pues es que José necesitaba redención, ¿no? Imagínate que de repente te ponen de vicepresidente de los Estados Unidos, ¿no? A cualquier hombre se le sube a la cabeza, pienso yo. Y aparte usa una frase interesante, ¿no? José dice que al mayordomo le diga que en esta copa suele adivinar. Y esta palabra es la palabra abominable delante de Dios.
O sea, ya José está lejos. Está urdiendo un plan malévolo, perverso y usando cosas engañosas y filosofías raras. Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Esto es lo que le vas a decir. Cuando los alcanzó, les dijo estas palabras. Me imagino que el mayordomo batallando. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos, ¿no? Y ahí podríamos hacer una lista de que Rubén se acostó con la esposa de su padre, Judá se acostó queriendo llegarse a una prostituta, terminó acostado con su nuera, Simeón y Leví aniquilando a todo un pueblo. O sea, nunca has hecho nada más. Dios tiene que librarnos de la ceguera espiritual, de la muerte, ¿no? Nunca hemos hecho nada malo. Hoy hay una filosofía que impera en este mundo, la filosofía del buenismo, pero la Biblia dice que a menos de que el hombre reconozca su pecado, no habrá redención. O vamos a decirlo de otra manera, porque redención es otra palabra. Estoy buscando la palabra que dice la Biblia. Deme 5 segundos. Bueno, el que oculta su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta hallará misericordia para prosperar en el camino de Dios, ¿no? Y entonces, cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras y ellos respondieron: nunca tal hemos hecho, ¿no? O nunca tal hagan tus siervos. No son engañadores, ellos se veían honrados, honestos. Estaban ciegos, estaban muertos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo crees, no? ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? ¿A qué? ¿Estamos tan seguros de esto? ¿Y somos tan irreprensibles y tan íntegros que aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, ¿no? O sea, hay veces nuestra ceguera espiritual nos lleva a comprometernos o enlazarnos con los dichos de nuestra boca a medidas graves, ¿no? Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. O sea, y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo y vosotros seréis sin culpa. Subraya esto, ¿no? O sea, el mayordomo en este momento pudiera haber dicho: se haga como tus palabras, pero lo redime de la muerte. O sea, voy a quitar de lo que estás diciendo esta culpa que tú te estás poniendo, o esta sentencia que te estás poniendo, la sentencia que pesa por el pecado sobre ti. Primero quiero que sepas que lo que va a suceder en tu vida es producto de lo que Él va a hacer, no tanto de lo que tú debes. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en la tierra, abrió cada uno el costal suyo. Déjame ir a la segunda parte. Hasta ahí Dios redime. ¿Cuál es la redención aquí? Que tú que dices: el que tenga la copa muera, el mayordomo va por encima antes de eso y quita la condena de muerte. No aparece aquí la condena de muerte. Primero te rescata de esta condena de muerte el Señor. Ellos, versículo, segunda parte, el amor de Dios redarguye. Ellos entonces se dieron prisa y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos. ¿Te acuerdas qué sucedió cuando encontraron su dinero atado en sus costales? Temieron y se fueron. Pero aquí estaban delante del mayordomo, no podían huir. Pero aquí ya no veo temor, veo algo más bonito: tristeza. Y dice 2 de Corintios 7, 9 al 11, que esta es la tristeza que es según Dios para arrepentimiento. Rasgar las vestiduras es un sinónimo de vergüenza y de tristeza. Aquí los hombres ya no están en una situación de temor, sino en una situación totalmente de tristeza por su condición. Y entonces rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron, todos volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en la tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe qué? Adivinar. Sigue José con esto. Entonces dijo Judá, fíjate este es el versículo a memorizarlo, me encanta. Aquí es donde Dios te quiere llevar. Entonces dijo Judá: pues, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Cuando Dios te redarguye de pecado, estas son las respuestas que Dios espera. Señor,
¿Qué diré a mi favor? ¿Qué haré? ¿Qué dádiva? ¿Qué haré? ¿Qué ofrenda haré? Estoy totalmente a tu merced, Señor. ¿O con qué me justificaré? Dios y no José ha hallado la maldad de tus siervos. Yo puedo decir que nunca tal cosa he hecho o que nunca tal cosa haga, que somos hombres honestos, pero finalmente Dios, no simplemente el pecado contra José, Dios ha hallado nuestra condición de maldad. Dios ha usado de toda esta circunstancia para redarguirnos de pecado. Y ahora estamos redarguidos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: hasta ahí hemos visto redención. Primero Dios los redime, quita la muerte, ¿de acuerdo? No morirás. Y una vez que te da vida Dios, te redarguye. Tu condición humana es de maldad delante de mí y necesita ser restaurada por mí. Y ahora viene la restauración. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Aquí vemos la perniciosa idea de José. Finalmente llegué a donde quería, los tengo en mi mano, déjenme a Benjamín y váyanse para su casa. Esto es lo que quería lograr. Esto es lo que quería lograr con alevosía, premeditación y ventaja José. No estaba muy interesado ni en su padre, ni en sus hermanos, ni en su familia, ni en su herencia como pueblo. Estaba interesado en su hermano, en el hijo de Raquel. Entonces Judá se acercó a él. Judá, vamos a recordar a Judá, ¿no? Judá fue el que dijo: echémoslo en la cisterna, no lo matemos. Si lo matamos, pues no ganamos nada, bro, ¿no? Como buen judío, vamos a ganarnos una lana, ¿no? Mejor vendámoslo a los ismaelitas. ¿Y qué provecho hay para nosotros en su muerte? Así dijo: ¿qué provecho hay para nosotros en su muerte? Vendámoslo. Y después le mintió a su padre, años viendo su sufrimiento, le guardó el hecho de que lo habían vendido. Si él hubiera dicho que lo habían vendido, su padre habría tenido una esperanza de irlo a buscar. Pero empaparon la capa, o ¿cómo se dice? La túnica, gracias, que su padre de colores le había dado, la empaparon de sangre y lo hicieron pasar por muerto y enlutaron a su padre sin esperanza, y lo había guardado tantos años. Si hacemos la cuenta de los 17 aquí, son un poco más de 20 años quizá, un chorro de años. Judá había aguantado la mentira delante de su padre. No le importaba mucho que su padre se envejeciera en la desesperanza, bro. Pero ahora que hay hambre, ahora que Dios te ha hallado la maldad, ahora que has pecado contra tu hermano, parece que Dios está haciendo una obra en la vida de Judá, ¿no? Parece que algo empieza a suceder. Hay veces las circunstancias adversas Dios las usa para llevarnos al arrepentimiento genuino, y no solamente de saber que hemos pecado, sino que nuestro pecado, como dijera el rey David: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, mi maldad, ¿no? Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Espérame tantito. Sigamos recordando un poquito a Judá. Judá es el hijo de la menospreciada. ¿Estamos de acuerdo? El cuarto hijo de la menospreciada, Lea. No, él sabe que no era el favorito, nunca ha sido favorito, nunca le hemos importado a mi papá los hijos de Lea. Siempre han sido los hijos de Raquel, su amada, ¿no? Y por eso muy probablemente se apartó a la tierra de Canaán, se casó con una mujer cananea, tuvo 3 hijos, 2 de ellos murieron, el último lo prometió a Tamar, pero el cuate la engañó, ¿no? Y después fue a buscar una prostituta por la muerte de su esposa para consolarse, y terminó acostándose con su nuera, ¿no?
Y de ahí viene la descendencia de Jesús, o la ascendencia de Jesús. Judá, un cuate totalmente ajeno a su familia, ajeno, ahora parece que le importa y que no tiene bronca con que su padre ame más a Benjamín que a él, ¿no? Algo pasó. Y tú dijiste a tus siervos, traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Ya está, algo ha pasado en el corazón de Judá, ahora está interesado en su padre, ¿no? A quien le guardó esta mentira por tantos años y lo vio desgastarse en ella. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volved a compraros un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos míos me dio a luz mi mujer. Wow. Judá está recordando el menosprecio. O sea, ni siquiera Lea reclamaba ser la esposa legítima, y de hecho fue sepultado Jacob con Lea, ¿cierto? Y vemos la legitimidad dada por Dios a Lea, ¿de acuerdo? Sí. Sin embargo, la amada siempre fue Raquel, y a quien llamaba mi mujer, a quien Judá había oído llamarle mi mujer, era Raquel. Y sabía que Judá no valía mucho para él. Simeón se había quedado en la cárcel, no valía mucho para él, no quería enviar a Benjamín. Benjamín, a la falta de José, era ahora el favorito, ¿no? Pon eso en perspectiva. Así que vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, porque esto me dijiste, Judá, ¿verdad? Y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, son las palabras de Jacob, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá. O sea, el corazón de mi padre está ligado a la vida de Benjamín. Yo no le importo mucho, pero esta es la verdad. Mi padre depende del amor que le tiene a Benjamín a la falta de José. Perdónenme que sea tan reiterativo, pero esto me habló enormemente. Sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Como eso sucedió, entonces te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. ¿Qué cambio tan enorme ha hecho el Señor a través de las circunstancias adversas en la vida de Judá, ¿no? Ahora le interesa a su padre, ahora le interesa a su familia, ahora está dispuesto a dar su vida menospreciada por la vida favorecida de su hermano. No puede ser. Recordaba yo al leer estas palabras, cómo Dios hace una obra increíble en nuestros corazones, ¿no? Y como dice el Salmo 126, diremos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. No es nuestra virtud ni nuestra nobleza. Nosotros somos una raza caída, egoísta, rencillosa, ¿no? Rencorosa. Pero recordaba yo como mi papá se fue de casa cuando yo tenía 10 años, con otra señora. No era su legítima esposa. Se fue y tuvo 2 hijas. Después de algunos años fui yo a visitarle a Monclova, Coahuila, donde él vivía. Él, por circunstancias que no conozco, llegó a tener un puesto en Altos Hornos de México importante. Así que tenía ciertos recursos económicos. Cuando llegué a su casa, después de algunos años, me invitó a pasar y me invitó a desayunar con él. Y mientras desayunábamos, trajo unos álbumes de fotografías y me enseñó unas fotografías de él con su esposa y con sus hijas en Disneylandia, en Acapulco, aquí y allá. A mí ni a Chapultepec jamás me había llevado, ¿no?
Los que no saben lo que es Chapultepec, es el parque más grande que hay en la Ciudad de México, de donde es su servidor. Cuando yo vi esas fotografías, me sentí como Judá, el menospreciado, ¿no? O sea, estas son las hijas amadas, o sea, esta es la que no era la esposa, Lea era la esposa, y esta la que no era la esposa es la amada, y yo soy un perdido ahí que su papá ni lo peló, ¿no? Pero el fin de la historia es maravilloso, porque pasaron algunos años y hubo un tiempo en que Dios me quebrantó y me mostró que de no haber sido por su gracia y misericordia que intervinieron en mi vida a tiempo, antes de que yo terminara haciendo lo que mi papá hizo, que les terminara haciendo lo mismo el cita, de no haber sido por eso, bro, yo hubiera sido peor que mi padre. Y antes de que eso pasara, su gracia con un propósito eterno y misericordia intervinieron en mi vida, ¿no? Y entonces, en ese proceso de quebrantamiento, y este es el gran proceso de quebrantamiento, bro, es que no puedes decir que eres cristiano y no perdonarlo. No puedes decir que eres cristiano, ¿no? O sea, porque es un proceso. O sea, ¿dónde está la evidencia de tu redención? ¿Dónde está la evidencia de la vida que Dios te dio? ¿Dónde está? Pero es que me hicieron, no has entendido nada. En primer lugar, te lo hicieron en ignorancia porque eran como tú, no había Dios, no había temor de Dios, no había nada. Pero tú has sido alcanzado por la misericordia de Dios para que Dios tenga misericordia de otros a través de ti. Dios te ha dado su gracia y te ha comprometido y te ha puesto en deuda para que des de gracia lo que de gracia has recibido. ¿Quién crees que tú eres? Dios me quebrantó, gracias a Dios, y vendrá el quebranto a tu vida si no entiendes esto. Entiéndelo a tiempo, bro. Vendrá una gran hambre, una hambruna que te dejará a punto de la muerte. Te lo está diciendo Dios a tiempo. Tienes que perdonar si es que tienes la vida de, si te dices cristiano, si no, por lo menos arrepiéntete y di que no eres cristiano. Tírate aquí al piso y llórale y pídele a Dios arrepentimiento porque vas a morir, bro. Si no hay frutos dignos de arrepentimiento en tu vida, que es el perdón y la reconciliación, para la cual has sido reconciliado con Dios, pídele a Dios porque no eres cristiano. Ese es el punto. No eres cristiano. Te lo estoy diciendo a tiempo. Si Dios te redimió, Dios te redarguyó de tu pecado, hubo confesión, es para que reconcilies al mundo con Él. Tú fuiste reconciliado, bro. Dios me quebrantó, me acuerdo en esa noche, en la noche, el árbol de la noche triste, ¿no? Lloré como loco. Señor, ve a perdonar a tu papá, pero ve a pedirle perdón a tu papá. Pero ¿cómo le voy a pedir perdón si fui el menospreciado? Lo has odiado, lo has marginado. Hubo 7 años de abundancia y van 2 de hambre y no has ido a buscarlo. No sé si me la puso muy gruesa el Señor, me la volteó total, me pegó por donde no esperaba, bro. De repente hablamos de David, ¿no? El rey cantor de Israel, David. No, Saúl no es nada. Pero si la sabiduría es justificada por los hijos, dime, ¿quién te gusta más? ¿No? ¿Jonatán o Absalón? ¿Jonatán o Salomón? Te la voy a poner mejor. ¿Quién te gusta más? ¿De quién era hijo Jonatán? No siempre es como esperas la historia, ¿verdad? No siempre, brother. ¿Quién salió más noble? ¿Esaú o Jacob? El día que murió, perdón, el día que murió Isaac, ¿quién salió más noble? ¡Esaú! No te lo esperabas, ¿verdad, bro? Es impresionante, bro. Dios ha escogido lo peor del mundo para Él darse la gloria en nuestras vidas. Y si Dios te ha escogido, no puedes, ¿con qué cara te vienes a sentar a la iglesia, a escuchar, a decir que soy cristiano y odiando a tu suegro y a tu suegra y a tu nuera y a tu yerno y a ¿Cómo, bro? Es que tú no sabes lo que me hicieron. Tú no sabes lo que le hiciste a Dios. El que no sabe eres tú. Comparado con lo que tú le hiciste y el precio que pagó, no es nada. Y eres la única puerta de reconciliación, brother. Y por tu orgullo y tu odio de tantos años, estás eximiendo a estas personas de ser alcanzadas por la misericordia que tú fuiste alcanzada o alcanzado. No. Dios me habló todas las palabras. Fui a la casa de mi papá, toqué la puerta. A partir de ahí, para no hacerles el cuento largo, empecé a sostener a mi papá económicamente, al que nunca me dio, hijo.
Y no, y qué lindo, Heriberto. No, es la obra redentora de Dios. Lo único que estoy haciendo es contar sus obras. No manches, Señor. ¿Yo? No, no soy yo. No, no eres tú. Es mi gracia en ti. Ese saqué de la muerte, bro. Me estoy tomando el tiempo de redarguirte. Si no perdonas a tu padre, esto no va a pasar. Nunca. ¿Entiendes, bro? ¿Entiendes lo que dije con eso? ¿Cómo vas a poder tú predicar y hacer discípulos de un reino del perdón y la reconciliación cuando no eres capaz de reconciliarte con tu padre? ¿Cómo? No, aquí veo a Judá. No, Judá no es nadie, bro. Judá pero es una monstruosidad del Dios de Judá. Por eso Judá sería el ascendiente directo de Cristo y no José. ¿Entiendes? Esto no habría pasado. ¿Te das cuenta que es exactamente lo mismo? Arrepiéntete, bro. Por eso Judá. Y Judá ahora está dispuesto a quedarse a favor del vato favorito de mi papá, que me hizo sentir menospreciado toda mi vida. Del hijo de su madre Raquel. ¿No? Del hijo de su madre Raquel, por la cual mi papá menospreció toda la vida a mi madre. ¿Qué? No te la esperabas, bro. No, cuando llegamos a esto, cuando lo vi, me dolió el estómago, bro. Y dije, bendito sea el Señor, bro. Hay grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Cómo pudimos perdonar? Pues porque fuiste perdonado, bro. No estaba en ti. Nada más estás comprobando que mi perdón te ha salvado. Es todo, bro. No puedo quedarme ahí. Claro que no puedo quedarme ahí, ¿verdad? 3 versículos más. La Biblia no se escribió con capítulos y versículos. Por lo tanto, me voy a ir 3 más, porque lo que pasa aquí, no podemos cerrar la historia ahí, hijo. Algo está pasando en Judá. ¿Te imaginas, José? Viendo a puros pelones junto a él. Puros pelones tatuados, así y unos barbones ahí todos humillados, brother. Y Judá, el que yo conozco y no me conoce, que me tiró en la cisterna, bro, hoy está dispuesto a dar su vida por Benjamín. Escucha la respuesta de José. Eso fue lo que lo movió. Escucha, bro. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Ya no puedo. Es demasiado. Esto solamente es el Dios de Israel, ¿no? Y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y lo oyó también. O sea, perdió el estilo, lo oyó también el faraón. ¡Qué oso!, ¿no? Y dijo a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron contestarle porque estaban turbados. ¿Qué está diciendo José? Lo que estoy viendo es increíble, ¿no? Esta es mi familia, bro. Yo quiero pertenecer de vuelta ahí. Quiero ir de vuelta a casa, bro. Quiero ir a la casa de mi padre, ¿no? He vivido tanto tiempo entre dioses ajenos y entre egipcios, y Dios puede hacer esto en la vida de Judá. Yo quiero ir a casa de vuelta. Entonces traerás de vuelta a casa muchos, brother. ¿Te das cuenta? José, alevoso, mentiroso, usando la palabra adivinación, gandalla, un plan urdido con meditación para quedarse con Benjamín. Mi papá no me dice: Benjamín, se acabó, váyanse, ¿no? Y ahora no podía quedarse exento de ser redimido y redarguido y restaurado. Sus hermanos lo habían hecho. Dios había hecho eso con sus hermanos a lo largo de mucho tiempo de hambre y sufrimiento, ¿no, bro? Y ahora, aquel que parecía tener el pan, por donde no lo esperas, bro, recibía el pan de vida de las manos de Judá, de quien vendría el león de la tribu de Judá. Perdóname que así lo veas, si tú lo ves al revés, está chido también. Pero yo lo veo así, bro. No puede ser que no perdones, bro. No puede ser. No, es que mi papá, no, es que me hicieron, es que yo fui siempre de los presentes. No. Ayer veía un programa en la televisión. Ya estoy terminando, me faltan 2 minutos. De una patinadora, ¿no? Que en los años 90 competía con otra a quien le mandó
dar unos golpes en las piernas, no sé qué, una cosa que pasó ahí. Pero todavía echándole la culpa a ella, a su mamá. No, sí, ahora tiene 40 y tantos años de edad. Eso pasó cuando tenía 18 años, a principios de los 90. La estaban entrevistando recientemente porque hicieron una película acerca de ella. Y echándole la culpa a su mamá aún de sus chafeces y de sus alevosías contra otras personas. Y le pregunta, ¿y qué piensas hoy de tu mamá? Que mi mamá se vaya por un tubo, bro. ¿No? Yo soy madre, yo nunca voy a perdonar. Y no la voy a perdonar. No me extraña, porque ella nunca ha sido perdonada. Pero tú, ¿qué será lo que te han hecho comparado con lo que tu pecado merecía, bro? Si Dios te ha redimido, tiene que redarguirte y restaurarte para que seas un instrumento de reconciliación. Si no, nunca has sido redimido. Arrepiéntete. Pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Te has engañado todo este tiempo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor. Qué impresión. Yo quiero ser parte de esta familia, Señor. Señor, ¿quién soy yo para que nos recibas? Mi vida no es más que un instrumento que tú creaste para tu gloria. Y he detenido tu gloria. Si es tu caso, díselo. Señor, ¿cómo puedo ser tan duro? ¿Cómo puedo ser tan dura? Señor, sí me ofendieron, sí fue de lo peor el asunto, Señor, pero yo no puedo pagar mal por mal. ¿Por qué habéis pagado este mal por bien? Le preguntaron. Señor, no puede ser que tus hijos paguen mal por mal. La gente de este mundo paga así y aún nunca perdona a sus padres, Señor. Pero nosotros, más allá de lo que merezcan o no merezcan, Señor, yo no merecía nada. Somos instrumentos de tu gloria. Es lo que tú mereces de tus redimidos, Señor. Pero claro, a menos de que hayamos sido redimidos, no podremos jamás ser restaurados para ser instrumentos de reconciliación. Jamás. Ayúdanos, Padre. Y en esta hora, muy sencillo, brother, si quieres pertenecer a esta familia con todas las implicaciones, si quieres pertenecer a la familia de Abraham, de Isaac y de Jacob, que tiene su cabeza en Cristo, ponte de pie, bro, y pídele perdón. Pídele con todo tu corazón, como pidió a gritos José: yo soy de la familia, yo soy el hermano, yo estoy, mi padre, quiero volver a casa. Pídeselo, bro. Si no ves las huellas de la familia, pídele a Dios. Y si las ves y te has deslizado, hoy vuelve a casa. Dios es bueno. Esta es una historia de amor. Es una hora completa de su amor, bro. No puede quedarse incompleta. Si necesitas a Cristo, si necesitas volver a casa, si en tu corazón Dios te ha llamado y te ha dicho: tú perteneces a esta familia, tú perteneces a esta familia, vuelve a mi instrucción, vuelve a mi Biblia, vuelve a mi palabra, vuelve a casa. Ponte de pie, bro. Si eres esta persona, ponte de pie y yo contigo vamos a orar juntos, bro. Y vamos a llorar como José y acéptanos, Señor, de vuelta a casa por los méritos del león de la tribu de Judá que se entregó por nosotros. Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona, ponte de pie, bro. Déjame acompañarte en oración. Dios te bendiga, bro. Dios te bendiga, hermoso. Gloria a Dios. Si necesitas la habilidad de perdonar, solo el perdón de Dios, necesitas confesar tu pecado. ¿Cuál? Pues que no has perdonado a aquella persona, para empezar, ¿no? Es el momento de ser libre, bro. Es el momento de volver a casa. Tremendo instrumento Judá de reconciliación, ¿no? Vemos siempre a José. Me parece que es Judá en este caso. Quieres que Dios te use hasta con un amor incomprensible por los que te ofendieron, por los que fueron tomados por encima de ti en el favor de tu familia. Órale, bro. Dios lo puede hacer y convertirte en un instrumento de reconciliación que jamás soñaste ser, ¿no? Dios es digno. Dios es digno, bro. Dios es digno que te tragues tu orgullo y lo que te hicieron. Dios es digno, bro.
Si Él murió por ti, si tú eres su hijo, Dios es digno. Ponte de pie y pídele a Dios que te ayude si ese es tu caso también. Señor Jesús, inclina tu rostro. Aquí estoy, Señor. Sí, Señor, yo quiero ser parte de esta familia, aún con las implicaciones de perdonar hasta lo sumo, cosas que creo que no podré, pero no me preocupo por eso. Yo simplemente me preocupo ahorita por pedirte que me vuelvas a casa, y ya te encargarás de hacer la obra que hiciste en Judá en mi vida, Señor. Convertirme en un instrumento de reconciliación, restaurarme a tal grado que yo mismo quede pasmado, que yo misma quede sorprendida de lo que tu gracia puede hacer en mí. Te entrego mi vida, Jesús, Hijo de Dios. Te entrego mi vida, Señor. Si ese es el proyecto, cuésteme lo que me cueste, pero ve conmigo. Tu vara y tu cayado me van a infundir el aliento, Señor, el resto de mi vida. Ve conmigo, Jesús. Señor, toma estas ovejitas en tus manos y muéstrale al mundo quién es el Dios de Israel. En el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén.